Gracias por la invitación de estar acá el día de hoy. Gracias a ustedes por venir. Y en los próximos minutos estaremos conversando sobre los compromisos medioambientales que Guatemala ha adquirido en los últimos años y su correlación con la política energética vigente en el país. Y para entrar en contexto, vamos a comenzar diciendo que dentro del derecho internacional ambiental existen dos tipos de acuerdos. Estos acuerdos los países los van a firmar solo por voluntad propia, sin incidir otro país en la toma de decisiones. Los primeros acuerdos que tenemos son los acuerdos vinculantes. En ellos se establecen compromisos legales específicos para las partes. Si una de las partes incumple con uno de estos compromisos, pues tienen asociados a ellos sanciones o medidas que generalmente están dentro del mismo acuerdo. Los segundos acuerdos que tenemos son los no vinculantes y estos tienen una posición más neutral, más de visión a futuro y sirven en muchas ocasiones para establecer un marco de cooperación entre los países. Ejemplo de los acuerdos no vinculantes, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Muchas veces los acuerdos internacionales que se firman de forma internacional por el país, pues dan pie para que en el país se establezcan un marco legal que permita el cumplimiento de los mismos. ¿Y por qué estamos hablando de acuerdos, de sanciones, de medidas? Simplemente porque en el desarrollo del hombre en el mundo ha socavado de manera indiscriminada los recursos naturales, provocando un impacto negativo en el medio ambiente con consecuencias casi irreversibles. Y por esto se establecen este tipo de acuerdos para que los países puedan converger en cooperación y para que puedan tener a futuro una visión para abordar este problema en común. Recordemos que los temas ambientales no tienen fronteras y que trascienden las naciones. Tal es así que la Organización Meteorológica Mundial concluyó en el año 2023 que habíamos cursado en este año el año más cálido jamás registrado respecto a la era preindustrial. La OMM es una importante agencia internacional científica que respalda toda la información sobre el cambio climático. La OMM utiliza 6 importantes conjuntos de datos internacionales para monitorear las temperaturas globales que revelan que este año, que recién terminó, alcanzamos una media actual de 1.45 grados Celsius respecto a la era preindustrial. Y recordemos, por favor, este número, 1.45, cuando las metas de las cuales vamos a hablar más adelante, prácticamente la hemos alcanzado en un solo año. Guatemala es un país altamente vulnerable, todos lo sabemos, por la situación geográfica, por las condiciones socioeconómicas que tienen y por la falta de una infraestructura resiliente. En este mismo año tuvimos altas temperaturas también alcanzadas, por ejemplo, en el mes de junio, el INCIBUE reportó que en el 2023 alcanzamos en el área de Petén prácticamente 42 grados Celsius, temperaturas nunca antes visto en los últimos 43 años. De igual manera, durante la temporada de lluvia se generaron un sinnúmero de efectos naturales como derrumbes, deslizamientos, caídas de árboles, hundimientos y en total se alcanzaron 1.184 episodios naturales que incidieron de una manera desfavorable en casi 4 millones de personas en el país. En esta ruta de acción del país
contra los efectos del cambio climático, Guatemala ha adquirido y ha ratificado más de 40 compromisos internacionales medioambientales. Si alguien tiene interés en conocerlos, pues están listados en la página del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Pero de ellos, el más importante, que tiene que ver precisamente con el abordaje al cambio climático, es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta importante convención fue adoptada en 1992 y entró en vigor en 1994 y es el principal instrumento jurídico de respuesta internacional ante el gran reto que consiste en el cambio climático, y persigue estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para así impedir las perturbaciones negativas de la acción del hombre en el sistema climático. Actualmente de la convención forman parte 196 países más la Unión Europea y periódicamente se reúnen en una reunión muy importante conocida como la Conferencia de las Partes o las COP. Todos hemos oído hablar de las COP y en diciembre pues se finalizó la COP 28. Que más adelante hablaremos un poco de ella. A partir de la adhesión de Guatemala a esta convención, el país ha desarrollado una ruta de acción respaldada por un marco legal y de planificación para el abordaje al cambio climático. Después de la firma de la convención, se firma el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fue un instrumento sumamente importante en la historia contra el cambio climático porque fue el primer instrumento jurídicamente vinculante que solamente tenía responsabilidades jurídicas con los países desarrollados, pero también estableció un espacio de mercado donde se podían disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y Guatemala aprovechó este espacio con varios proyectos hidroeléctricos y de centrales azucareros, donde lograron vender sus bonos de carbono en el mercado internacional. A partir de la firma del Protocolo de Kioto, se generó en el país una ruta de acción respaldado por la Política Nacional de Cambio Climático, la Ley Marco de Cambio Climático. Se crearon el viceministerio y el departamento en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que está a cargo de este tema, y finalmente en el 2016 se firma el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es otro importantísimo acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático, porque en este caso no solo había compromisos para los países desarrollados, sino también para los países en vías de desarrollo. El objetivo fundamental del Acuerdo de París es acelerar los esfuerzos anticalentamiento global y mantener el aumento de la temperatura en este siglo por debajo de los 2 grados Celsius, con la intención de llegar a un límite de 1.5 grados Celsius. Además, se exige el esfuerzo a través de los compromisos de mitigación y de adaptación por medio de las NDCs. Todos hemos oído hablar de las NDC, que son las contribución nacionalmente determinada. Guatemala presentó su primera NDC en el 2015, la actualizó en el 2021 y próximamente en el 2025 tendrá que volverla a actualizar. En estas NDC, Guatemala se traza la meta de obtener una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 de un 11.2%, con acciones del Estado propiamente y con injerencia y con el apoyo de la cooperación internacional de un 22%. En el tema de energía, que es el que hoy nos ocupa, hay 13 importantes acciones contempladas en la NDC que aborda fundamentalmente la presencia y el incremento de las energías renovables en nuestra matriz eléctrica, de lo que hoy hemos estado hablando, implementar la movilidad sostenible en electromovilidad y biocombustibles,
y también obtener para el 2030 el 80% de nuestra matriz eléctrica descansando en fuentes de energía renovable o energías limpias. Por otro lado, también el Acuerdo de París estableció otro instrumento de acción sumamente importante, que son las estrategias de largo plazo. Estas van a servir de marco para cumplir con las metas de reducción de emisiones que se plantean en la NDC. Es decir, que estos dos instrumentos deben ir alineados uno con otro. Guatemala también presentó en el año 2021 su Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones, conocida como la ENDEBE. En ella se establecen las acciones sectoriales de 6 sectores, aquellos que son productivos y que impactan en el medio ambiente con emisiones de gases de efecto invernadero, y el objetivo de esta estrategia es trazar una ruta de acción para garantizar 0 emisiones netas al 2050. Y recordemos, disculpen, que cuando hablamos de 0 emisiones netas no estamos diciendo que no vamos a emitir, ¿verdad? No quiere decir que no utilicemos más petróleo ni diésel, sí que lo utilicemos en pocas cantidades, pero que el balance entre absorciones y emisiones sea 0. Eso quiere decir 0 emisiones netas, porque a veces muchos nos asustamos, ¿verdad? Ya no vamos a utilizar más petróleo, ni gasolina, ni diésel, y no es eso. Sí, por supuesto, en menor cuantía, en mucho menor cuantía, pero lo importante es que el balance entre emisiones y absorciones sea 0. Y eso es precisamente lo que busca la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones. En ellas se determinan 10 estrategias fundamentales para el sector de energía, 5 de ellas para el subsector eléctrico, donde se vuelve a recalcar el tema de la presencia de las energías renovables, el desarrollo de las energías renovables para la generación de electricidad. Tenemos también 3 estrategias muy importantes en temas de energía para los sectores residencia, comercio e industria, y 2 también en ahorros energéticos para el sector de urbanismo. A pesar, disculpen que estoy un poco por el aire acondicionado, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, no solo en Guatemala, sino en todos los países del mundo, con su presentación de la NDC y con la presentación de las estrategias a largo plazo, la ciencia ha evidenciado que los planes sectoriales de acción climática todavía son insuficientes para poder lograr al 2050 0 emisiones netas. Las emisiones globales totales deben reducirse completamente al 2050 para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados Celsius y poder cumplir así con los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, en el balance global presentado a finales del año pasado por las Naciones Unidas, se plantea que en el 2025 el mundo debe alcanzar su máximo de emisiones y debemos disminuirlo en un 43 a un 45% hacia el 2030 para cumplir con este importante límite climático. Porque si somos capaces de alcanzar esta temperatura, todos los desastres naturales que hoy tenemos y que son bastantes, pues se incrementarían de una manera increíble, ¿verdad? Entonces, eso precisamente es lo que debemos de evitar. Por eso, Guatemala se encuentra en estos momentos en el proceso de actualización de sus estrategias de largo plazo, y si cumplimos con ese acuerdo, vamos a convertirnos en el primer país en desarrollo en responder al Pacto de Glasgow. El Pacto de Glasgow por el clima es otro importantísimo acuerdo internacional que insta a los países a presentar sus estrategias de largo plazo y aquellos que ya lo presentaron a actualizarlo. En este proceso de actualización de la estrategia de largo plazo, que no es más que la Estrategia Nacional de Descarbonización,
2050 para Guatemala, se está haciendo el uso de la mejor ciencia posible. Y así precisamente lo dice el Pacto de Glasgow, ¿verdad? También se está haciendo un abordaje robusto con la metodología de toma de decisión robusta y con datos actualizados hasta el año recién terminado. ¿Por qué? Porque en el 2018, en la presentación del ENDEVE, a estas fechas, pues han pasado prácticamente 5 años y el país ha generado nueva información que debe ser incorporada a esta nueva estrategia. Este proceso también ha sido transparente, de diálogo inclusivo y multiactor. Muchos de los que aquí presentes han participado en los 2 talleres nacionales que se han realizado y a inicios de este año esperamos se pueda cumplir con el próximo taller y ahí estaremos también invitándolo. Y también en este proceso se están fortaleciendo las capacidades locales para poder asumir este gran reto que es la descarbonización. El diseño de la estrategia busca apoyar al gobierno de Guatemala. De hecho, es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, junto con el Ministerio de Finanzas y con CEGEPLAN, quien lidera este proceso con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Plataforma 2050. Y busca este objetivo fundamental de trazar la ruta hacia cero emisiones netas, respondiendo a 3 preguntas fundamentales. ¿Qué transformaciones adicionales son necesarias para la estrategia de descarbonización? En las conferencias anteriores hemos evidenciado que realmente el sector eléctrico de Guatemala ha crecido y se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Pero ¿es lo que podemos hacer? No podemos hacer más. El 70% de nuestra matriz eléctrica es en energías renovables. Pues bien, en ese 30% tenemos un margen que todavía podemos trabajar, ¿verdad? Y eso es lo que hace falta para poder lograr precisamente con los compromisos medioambientales que el país ha adquirido. ¿Y cómo deben ser estas transformaciones para que traigan beneficios a la sociedad y a la economía de Guatemala, para que generen empleos verdes y decentes, por ejemplo? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos en este proceso. ¿Y de qué manera la incertidumbre puede afectar la descarbonización y los beneficios de la misma? Porque no tenemos una bola de cristal, señores, ¿verdad? Entonces hay muchas variables que inciden en este sector que son inciertas y precisamente en este proceso de descarbonización se tienen en cuenta y podemos obtener múltiples escenarios y de ellos evaluar cuál es el más factible para las condiciones de nuestro país. En este proceso se parte de los datos actualizados del balance de inventario de gases de efecto invernadero como punto de partida para mejorar y expandir nuestro sector eléctrico. En el último balance, el sector eléctrico estaba posicionado en el segundo lugar del inventario de gases de efecto invernadero. Y de ellos, las subcategorías que más inciden en estos casi 21 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente que el sector emite es precisamente las centrales de generación y el sector transporte como primer lugar, ¿verdad? El sector transporte por el consumo excesivo de derivados de petróleo que tenemos en nuestro país y las centrales de energía con un 27%. Entonces, en ese 27% tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Para poder lograr nuestras metas. Y también se revisaron todas las agendas e instrumentos de desarrollo que tiene el país actualmente y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030, el Plan Nacional CATUM, que todos conocemos, ¿verdad? Las prioridades nacionales de desarrollo, las NDC que mencionábamos y la ENDEVES, todas coinciden en temas de energía, en que el pilar es fomentar las energías renovables para la generación de electricidad, ampliar el 100% de la cobertura eléctrica nacional. Hoy tenemos 90%, tenemos un 10% en el cual aún podemos trabajar,
el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, en los temas de eficiencia y ahorro energética que vienen como una premisa también en estos tiempos, y todos estos lineamientos lo que buscan es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. De igual manera, se estudiaron todas las leyes y políticas del subsector eléctrico, iniciando, por supuesto, con nuestra Ley General de Electricidad, y coincidimos en los lineamientos de igual manera que con las agendas de desarrollo y los planes sectoriales, que son los que trazan la línea de acción que debemos ir llevando para cumplir con estos lineamientos a nivel de país. Y precisamente de ellas es muy interesante que en el plan de expansión indicativo del sistema de generación 2024-2054, que acaba recientemente de salir, ya se tiene en cuenta en la planificación escenarios de transición energética, con una mayor participación, por ejemplo, del recurso geotérmico, que es lamentable que solamente tengamos alrededor de un 3% de explotación actual, y ya se considera en ese escenario. También se limita la generación a partir de carbón al 2030, y se espera que al 2042-2054 logremos un 95% de presencia de energía renovable en nuestra matriz eléctrica. Es precisamente en estos escenarios que debemos trabajar, señores, para poder alcanzar precisamente este estado deseado y que necesitado para poder cumplir con los acuerdos en los cuales nos hemos comprometido. Tenemos retos, por supuesto, tenemos muchísimos retos, más de los que ya se plantearon acá en las conferencias anteriores, y eso es lo que tenemos que seguir hacia adelante. Técnicamente, podemos decir que es posible lograr cero emisiones netas al 2050, y este proceso va a traer beneficios sociales y económicos al país. Tenemos excelentes historias de éxito que... Gracias. Disculpen. Tenemos excelentes historias de éxito que más adelante nos van a presentar algunas de ellas sobre este proceso de descarbonización que se logra solamente con acciones transformadoras. Descarbonizar la generación de electricidad, electrificar los usos finales de la energía, y eso es un tema sumamente importante, porque en la planificación de la demanda no solo es el crecimiento de la población y no solo es el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, sino también hay que tener en cuenta las acciones transformadoras, por ejemplo, en el transporte. Si estamos pensando en electromovilidad, hay que tener en cuenta la demanda de energía que va a llevar a electrificar la flota vehicular del país a los números que queremos para considerarlo en la demanda de energía. Y por supuesto, esa oferta no puede ser de carbón, esa oferta tiene que ser de energía limpia, porque si no, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Entonces es muy importante la sinergia entre los temas de transporte y los temas de electricidad. Aumentar los servicios de energía eléctrica, por supuesto, es importante también considerar ese 10% que falta por electrificar, ese 1 millón de guatemaltecos que hoy no cuentan con este servicio tan preciado, considerarlos en la demanda de nuestro país, del sector. Y expandir y mejorar el sistema de transporte y distribución eléctrico, ahí han hablado lo suficiente nuestros colegas anteriores. Es todo un reto el sistema de expansión, el sistema de transporte y distribución eléctrico, pero sumamente necesario para poder alcanzar nuestras metas, implementar los ahorros energéticos, y para todo esto necesitamos una planificación energética proactiva. Tenemos que antecedernos a lo que va a suceder, y de eso también ya se ha platicado, pero lo ratifico, ¿verdad? Mantener la estabilidad jurídica del sector, la competencia transparente, lícita a través de las licitaciones de energía. Y no quería cerrar sin antes hablarles del último compromiso medioambiental que Guatemala ha adquirido en la última COP,
junto con la mayoría de los países del mundo. Es el compromiso sobre energías renovables y eficiencia energética. El mundo se ha comprometido en triplicar su capacidad instalada de energías renovables al 2030. Eso está ahí, ¿verdad? Está ahí al doblar la esquina. Y duplicar la tasa anual promedio de mejoras de eficiencia energética. Estos dos pilares, la energía renovable y la eficiencia energética, es la única vía para lograr una transición energética sostenible hacia el desarrollo del país. Y es totalmente posible. Tenemos los recursos naturales, tenemos un sector fuerte, robusto, con un marco legal, con todas las posibilidades, las políticas, los compromisos ambientales, los planes sectoriales están totalmente alineados. ¿Qué necesitamos? Sí necesitamos hacer algo. Necesitamos acelerar la marcha, implementar, ejecutar, pasar de planes a la acción. Muchas gracias.